La insuficiencia cardíaca es un síndrome producido por el mal funcionamiento del corazón, de la función de bomba del corazón, es decir, la incapacidad para inyectar la sangre necesaria a las demandas de nuestro organismo. Como buen síndrome, presentará unos síntomas: disnea, fatiga, angina y unos signos, entre los que destacaremos los edemas, crepitantes o ingurgitación yugular. La etiología puede ser muy variada. Desde luego, la primera causa es la cardiopatía isquémica, pero también tenemos como muy frecuente el mal control de los factores de riesgo cardiovascular, en especial la hipertensión arterial. Otros cuadros menos habituales en nuestras consultas, pero con una incidencia claramente creciente, son los asociados al consumo de tóxicos. El alcohol, el uso de ciertos quimioterápicos, especialmente en oncología, las antraciclinas o los nuevos anticuerpos monoclonales, explicarán algunas de estas etiologías. Conforme vamos aprendiendo y avanzando, la genética se ha situado como otra causa de explicar insuficiencia cardíaca de una etiología familiar. Ciertas alteraciones en estos genes explicarían la disfunción ventricular o la disfunción de bomba de nuestros corazones. Independientemente de su origen, la insuficiencia cardíaca claramente está en aumento. Una población cada vez de mayor edad, un mejor conocimiento de las enfermedades cardiovasculares y claramente esto hace que la incidencia de la insuficiencia cardíaca aumente. Por tanto, tendremos más pacientes con enfermedad del corazón, más pacientes con insuficiencia cardíaca, situando a esta enfermedad como una auténtica pandemia del siglo XXI. Más allá de la importancia de conocer y entender una enfermedad como es la insuficiencia cardíaca, debemos ser conscientes de la gravedad de la misma. Un pronóstico muy adverso a corto plazo de estos enfermos, con mortalidades cercanas al 50% en tan solo 5 años de evolución. Esto explicaría la cantidad de recursos, especialistas o nuevas terapias implicadas en este síndrome. Una comparativa recurrente, pero no por ello menos vigente, es comparar la mortalidad de la insuficiencia cardíaca frente a la gran mayoría de cánceres, que en el momento actual muy pocas de estas neoplasias tendrán mortalidades similares a la insuficiencia cardíaca. Hasta el momento, ni la población, ni la mayoría de sanitarios, ni sistemas de salud han adquirido la conciencia necesaria acerca de esta enfermedad. Se trata así de un auténtico reto asistencial en las próximas décadas dentro de nuestro ambiente sanitario. Al hablar de un síndrome debemos centrarnos, claro que sí, en los síntomas y en los signos propios o característicos de esta enfermedad. La clínica del paciente, la exploración física, continuarán siendo los pilares iniciales del diagnóstico de la insuficiencia. Ahora bien, en los últimos años, las grandes novedades, sobre todo en cuanto a técnicas de imagen, nos permitirán agrandar todo este cambio. El síntoma más habitual y que la inmensa mayoría de pacientes o enfermos referirán será la disnea, esa sensación subjetiva de falta de aire. En ocasiones es difícil de valorar o cuantificar. Deberemos ayudarnos de escalas validadas que nos permitan cuantificar y sobre todo estandarizar, podernos comparar en la medida de lo posible con esta sintomatología. En nuestro medio, como muy bien sabéis, la más habitual es la escala NIJA, de gran sencillez y reproducibilidad. Por fortuna, más allá de la clínica y la exploración física, también contamos con técnicas diagnósticas que nos permitirán irnos acercándonos a un diagnóstico cada vez más fiable o más definitivo, incluso intuir la causa o etiología de esta enfermedad. Entre estas pruebas tendremos que destacar, en primer lugar, la más clásica de ella, el electrocardiograma, una prueba indispensable y que todo paciente deberá poseer. Su rentabilidad diagnóstica está fuera de toda duda y nos ayuda enormemente a orientar el cuadro clínico gracias a su sensibilidad y sencillez como técnica. En segundo lugar, una técnica también muy conocida, la radiografía de tórax, otra de esas técnicas básicas que todo paciente ante la sospecha de insuficiencia cardíaca debería tener realizada. El nivel de congestión, derrame pleural o cardiomegalia son algunos de los aspectos a valorar en toda buena radiografía. Y en tercer lugar, y muy interesante, las técnicas de imagen cardíaca.
En las últimas décadas se está produciendo una auténtica revolución en el mundo de la cardiología y en especial en la imagen cardiovascular. Un aumento de la resolución, la sensibilidad o la especificidad de estas técnicas, ayudado por la gran disponibilidad creciente en los grandes centros a nivel cardiovascular, hacen de la imagen cardíaca el pilar fundamental para su diagnóstico etiológico. Entre estas técnicas debemos destacar el ecocardiograma, la resonancia y la tomografía computarizada cardíaca. Finalmente, y claro que sí, las analíticas nos van a aportar gran información. Los análisis bioquímicos nos aportan una información acerca de la posible etiología e incluso la gravedad o el pronóstico del cuadro clínico. Si tuviéramos que destacar un parámetro, este sería el NT-proBNP, un péptido muy sensible cuyos niveles se elevarán ante la más mínima descompensación de insuficiencia cardíaca. Es uno de los mejores ejemplos para repasar conceptos como son el de sensibilidad, que en este caso será muy alto, es decir, el proBNP se elevará a la mínima, y el de especificidad, que en este caso será muy bajo, con lo cual tendremos pacientes con niveles de proBNP alto y que no sean insuficiencia cardíaca. De ahí que esta prueba tenga un gran sentido como screening o técnica para descartar precisamente la afectación cardiovascular, un valor predictivo negativo altísimo. De manera muy similar a este NT-proBNP que ya conocéis, tenemos marcadores cardíacos más recientes, como el CA125, que van poquito a poco posicionándose dentro de los distintos algoritmos diagnósticos y también, como ya hemos dicho, pronósticos de la enfermedad. No deberíamos olvidar nunca fijarnos en parámetros importantes en una analítica, como pueden ser el hierro, la hemoglobina, la función renal o los iones, todos ellos en estrecha relación con la propia enfermedad y sobre todo con el tratamiento específico de la misma. A la hora de intentar establecer una clasificación de la insuficiencia cardíaca, se puede atender a distintos aspectos de la misma. La etiología, la gravedad, la fracción de eyección o el momento de aparición de los síntomas son algunos de los más utilizados. Por sus implicaciones prácticas, tanto a la hora de elegir el tratamiento como la premura de los mismos, nos quedaremos con dos consideraciones fundamentales. En primer lugar, estaremos ante una insuficiencia cardíaca aguda si los signos y síntomas aparecen en un breve periodo de tiempo, o en cambio estaremos ante una insuficiencia cardíaca crónica si los síntomas o signos son ya conocidos. Y por otro lado, y esto es vital en cuanto al tratamiento, tendremos que conocer la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la FEBI. Si esta FEBI es menor al 40%, diremos que es reducida, y si es mayor al 40%, diremos que es levemente reducida o preservada. Profundizamos ahora en la insuficiencia cardíaca aguda. Se trata de una auténtica urgencia médica, que debe ser identificada de manera precoz y precisa. El edema agudo de pulmón es su entidad más representativa y en él podemos identificar muy bien lo que supone la insuficiencia cardíaca aguda: congestión pulmonar grave, desaturación, disnea, taquipnea, ortopnea. El paciente no aguanta tumbado en la cama. ¿Como resultado de qué? De un fallo de bomba agudo, brusco, que ocasionará un acúmulo de líquido a nivel pulmonar. La exploración física, la radiografía y el electrocardiograma son las técnicas básicas a realizar y de manera muy urgente, nada más entrar en el hospital o en la atención urgente. Pero además, la etiología podrá ser muy variada, siendo la cardiopatía isquémica, desde luego que sí, su primera causa, pero las valvulopatías o la hipertensión arterial también estarán entre estas causas frecuentes en nuestro medio. En cuanto al tratamiento, en el edema agudo de pulmón, en la insuficiencia cardíaca aguda, tenemos que priorizar salvar la vida del paciente. Clásico, recordado de nuestra época de estudiante, estaba el acrónimo MOVIDA, ese acrónimo que nos resaltaba los puntos más importantes de la insuficiencia cardíaca a tratar en urgencias, ¿no? Había que ponerle morfina al paciente para intentar aliviar esa fatiga que tenía y para tener ese efecto venodilatador, aunque últimamente los estudios de la morfina van diciéndonos que mucho cuidado con ella. La O de movida, la O de oxígeno, siempre, claro que sí, buscar saturaciones por encima del 90%, una PO2 cuanto menos de 60 milímetros de mercurio. En ocasiones, gafas nasales, CPAP, BiPAP y por último, la intubación llegado el caso. La V de vasodilatadores, muy importante. Una de las causas más frecuentes hemos visto que eran las crisis hipertensivas. Tenemos que bajarle la tensión. Lo mejor, nitroglicerina intravenosa.
La I de inotrópicos si el cuadro está producido por una situación de shock cardiogénico, una hipotensión brusca que ocasiona que el corazón funcione muy mal. Esto es lo que lleva a los inotrópicos a jugar un papel fundamental. Inotrópicos positivos como la dobutamina y fármacos vasoactivos como la noradrenalina suelen ser nuestras armas de primera elección. La D de diuréticos. Obvio, sentido común, paciente congestivo, hay que ponerles diuréticos, hay que ponerles furosemida para intentar que eliminen ese líquido cuanto antes. Y la A, y que no se nos olvide nunca, esto es de sentido común, el paciente a sentarse. Ese paciente no aguanta tumbado, porque como yo siempre digo, el líquido es como el agua, siempre va para abajo. Tenemos que sentar al paciente para que pueda ventilar un poquito mejor. ¿De acuerdo? Y una entidad con nombre propio y que siempre debe ser tenida muy en cuenta dentro de la insuficiencia cardíaca aguda es el shock cardiogénico. Es ese estado definido por un gasto cardíaco ineficaz, como resultado de que unas manifestaciones clínicas, hipoperfusión, daño tisular y unas manifestaciones bioquímicas, lácticos altos, aumento del fracaso renal agudo, aumento de la creatinina, bajada del filtrado glomerular, es típico del shock cardiogénico. En nuestro medio, clarísimamente, la primera etiología es la cardiopatía isquémica. Siempre hay que sospecharla, siempre hay que buscarla y, a ser posible, la intentaremos tratar de una manera precoz, de una manera urgente. Pero además, tenemos que hablar con datos y hay que saber que entre el 5 y el 10% de los infartos en nuestro medio se presentan con esta entidad tan grave, con esta insuficiencia cardíaca aguda o shock cardiogénico. Y hay que entender esta gravedad y con un dato no se nos olvidará. El 50% de estos pacientes muere en el primer ingreso hospitalario, muere a los 30 días. Tenemos revascularización precoz, tenemos equipos de soporte circulatorio percutáneo, mejoras que poquito a poco van aumentando los resultados en cuanto al tratamiento del shock cardiogénico. Contar con unidades especializadas, profesionales formados en la materia, unidades de críticos cardiovasculares, ayudan a que estos pacientes reciban la atención necesaria. La disponibilidad de recursos avanzados, como los diferentes equipos de soporte circulatorio mecánico, ECMO, Impella, Centrimag, el implante de dispositivos percutáneos o mínimamente invasivo practicado en las salas de intervencionismo percutáneo o coronario y la experiencia de estas unidades explica la mejora en la supervivencia que estamos viviendo en esta última década. Por último, dar unas pinceladas de la insuficiencia cardíaca crónica dentro de esta clasificación, por ella entendida como ese proceso ya establecido durante un periodo de tiempo suficiente para que tanto el paciente como los mecanismos fisiopatológicos compensadores a este fallo de bomba hayan podido comenzar a establecerse. Es nuestro paciente habitual, el paciente de nuestras consultas, el paciente de nuestra planta de hospitalización, en el cual el ajuste de fármacos, la titulación y las medidas higiénico-dietéticas cobrarán una auténtica importancia. A día de hoy contamos con 4 familias de fármacos con efectos o mecanismos de acción bien diferenciados y sinergias entre ellos. Esto hace que la implementación de los mismos sea prioritario, cuanto antes mejor. Por términos de pronóstico, supervivencia, eventos cardiovasculares y rehospitalizaciones, todos estos pacientes deberían tener estos 4 fármacos. En concreto, solemos hablar o establecer unas 4 semanas para el inicio de estos medicamentos, entre los que sabemos que se encuentran los SARNis y ECA-SUARA2, los beta-bloqueantes, los antagonistas del receptor mineralocorticoide y los inhibidores del receptor ISGLT2. Además, las medidas higiénico-dietéticas, el seguimiento protocolizado, la optimización o titulación de estos fármacos y sobre todo el autocuidado de pacientes y familiares suponen el pilar fundamental para esta enfermedad crónica. Por ello, el personal médico y el personal de enfermería, las unidades de insuficiencia cardíaca, las unidades de rehabilitación y atención primaria como base o pilar fundamental de nuestro sistema sanitario son esenciales para lograr aumentar la cantidad y sobre todo la calidad de vida de nuestros enfermos. En los próximos episodios seguiremos profundizando en todos estos aspectos.